Dicen que una imagen puede cambiar la historia de un país, que un rostro, silencioso y sereno, puede convertirse en refugio para millones. En México, ese rostro tiene un nombre, Nuestra Señora de Guadalupe, y para muchos no es solo una devoción religiosa, sino un símbolo que atraviesa siglos de conquista, dolor, mezcla de culturas y esperanza. Para entender por qué Guadalupe se volvió tan grande, hay que regresar a un tiempo de heridas abiertas, a inicios del siglo XVI. El mundo indígena y el mundo español chocan con fuerza. No fue un encuentro suave, hubo guerras, epidemias, colapsos sociales, pérdidas de sentido y un cansancio profundo. En medio de ese terremoto cultural, surge una historia que muchos sintieron como una respuesta, una figura materna que habla al corazón del pueblo y que, según la tradición, elige manifestarse en un lugar con memoria sagrada, el Cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México. La tradición católica cuenta que, en diciembre de 1531, un indígena llamado Juan Diego caminaba por esa zona cuando escuchó una voz. Era temprano, y el aire frío del amanecer parecía agrandar los sonidos. La voz lo llamó por su nombre con ternura y le pidió que subiera. Allí, según el relato, se encontró con una joven resplandeciente que se presentó como la Virgen María y le pidió que fuera con el obispo para solicitar la construcción de un templo en ese lugar. Juan Diego obedeció. Fue a ver al obispo y transmitió el mensaje, pero no le creyeron de inmediato. Le pidieron una señal. Juan Diego regresó al cerro, y de acuerdo con el relato, la Virgen insistió en su petición. Volvió otra vez ante el obispo y recibió la misma respuesta, una señal. Entonces ocurre el detalle que se convertiría en el corazón del relato. Juan Diego recoge flores en el cerro, flores que supuestamente no deberían crecer allí en esa época, y las lleva en su tilma, su manto de fibras. Cuando abre la tilma frente al obispo, caen las flores, y aparece una imagen, el rostro de la Virgen impreso en la tela. Así nace una devoción que, con los siglos, se vuelve una de las más poderosas del mundo cristiano. Pero la historia no vive solo en un milagro, sino también en el lenguaje que la imagen habla, porque la figura guadalupana parece haber sido entendida por dos mundos a la vez. Para los españoles, era claramente una representación mariana, con símbolos cristianos. Para los pueblos originarios, muchos elementos visuales podían leerse también desde su propio universo simbólico. La mujer aparece rodeada por un resplandor como de sol, un signo de autoridad celestial. Bajo sus pies hay una luna oscura, y su manto azul verdoso está salpicado de estrellas. Su postura es suave, pero firme. Su mirada no es orgullosa, es compasiva, y su ropa no es la de una reina europea. Tiene rasgos que para muchos sugieren cercanía con el pueblo, con una identidad mestiza, como si en esa imagen se abrazaran dos historias que hasta entonces se habían enfrentado. En lecturas populares, incluso el lazo oscuro en la cintura se asocia a la maternidad, como símbolo de embarazo, lo que refuerza la idea de una madre que trae vida en un tiempo de muerte. A partir de allí, Guadalupe deja de ser solo un relato y se vuelve presencia cotidiana. Su imagen aparece en casas humildes y en grandes catedrales. Está en altares familiares, en mercados, en taxis, en murales, en collares, en veladoras. Acompaña bodas, duelos, promesas, despedidas, y eso explica algo esencial. Para millones, Guadalupe no es una idea abstracta, es compañía. En momentos donde la vida aprieta, donde falta el dinero, donde duele la soledad, donde una enfermedad asusta, donde el futuro se ve incierto, la gente mira esa imagen y siente que alguien la comprende. Hay devociones que se viven desde la admiración. Guadalupe, en cambio, se vive desde el consuelo. Es como si dijera sin palabras, no estás solo. Ese consuelo tiene un lugar físico que late como un corazón, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México.
uno de los santuarios más visitados del planeta. Cada año llegan millones de peregrinos, y la fecha más importante es el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En esos días, las calles se llenan de caminantes. Algunos viajan horas, otros días. Muchos llegan en familia, otros llegan de rodillas en los últimos metros, como promesa cumplida. Hay quien trae flores, quien trae una fotografía, quien trae una carta doblada, quien trae un nombre en el pecho. Y si escuchas con atención entre la multitud, oirás historias: Vain porque me sanó, Vain porque me ayudó, Vain porque me sostuvo cuando ya no podía. Para una mirada externa, puede parecer exageración, pero cuando entiendes lo que significa para alguien caminar tanto con un motivo, comprendes que allí no solo se visita un lugar, se deposita una vida. Ahora bien, Guadalupe también es identidad. En México, hablar de la Morenita es hablar de un símbolo nacional. Lo religioso y lo cultural se entrelazan. Su imagen ha acompañado movimientos históricos, ha aparecido como estandarte en momentos de lucha y se ha convertido en un emblema capaz de unir sensibilidades muy distintas. Hay personas profundamente creyentes y otras no tanto, pero aún así sienten que Guadalupe representa algo propio, algo que pertenece a la memoria colectiva, como si fuera una firma en el alma de México. Y eso sucede porque Guadalupe no se quedó atrapada en un templo, se expandió hacia el lenguaje, la música, las peregrinaciones, las promesas y la forma de nombrar a una madre. Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿qué es lo que realmente sostiene esta devoción durante casi 500 años? Una respuesta posible es que Guadalupe toca una necesidad universal, la necesidad de una madre simbólica. En la vida adulta, incluso cuando uno se vuelve fuerte, aún busca un lugar de seguridad, un punto donde el mundo pare un instante y el corazón respire. Para muchos mexicanos y para millones de creyentes en América, Guadalupe cumple esa función. No reemplaza a Dios en la fe cristiana, pero se vuelve el rostro cercano, el abrazo que no juzga, la mirada que entiende sin exigir explicaciones. Por eso tanta gente le habla como se le habla a una madre, con confianza, con lágrimas, con gratitud, con miedo, con esperanza. La historia de Guadalupe también convive con el misterio. A lo largo del tiempo, se han debatido preguntas sobre la tilma, sobre la técnica, sobre el origen, sobre la conservación de la imagen. Algunos se acercan desde la ciencia y el análisis, otros desde la fe y la tradición. Y quizá, para entender por qué la historia sigue viva, no es obligatorio resolver cada discusión como si fuera un examen, porque el corazón de Guadalupe, para el creyente, no está solo en la tela, sino en lo que esa devoción provoca: conversiones, reconciliaciones, fortaleza, paz interior. Y aún para quien no comparte la fe, es difícil negar el impacto cultural y emocional que ha tenido. La imagen se volvió un lenguaje de pertenencia, y el pertenecer, en un mundo fracturado, es una forma de salvación cotidiana. Hay un punto hermoso en el relato tradicional que suele pasar desapercibido: el modo en que la Virgen se dirige a Juan Diego. La tradición recoge palabras de ternura, cercanía, cuidado. No lo llama con frialdad, lo llama con afecto, y en esa forma de hablar se revela la esencia de Guadalupe. No es un símbolo de poder, sino de compasión. No es una figura que aplasta, sino una figura que acompaña. Por eso, cuando alguien está al límite, cuando siente que la vida lo superó, cuando el miedo pesa más que la fuerza, esa persona puede mirar a Guadalupe y sentir que alguien le dice: aquí estoy, no temas. También por eso la devoción se extiende más allá de México. Guadalupe es venerada por comunidades mexicanas en el extranjero y por personas de distintos países que encuentran en ella una puerta de consuelo. En muchos lugares, su imagen se convierte en hogar para quienes están lejos de casa, un pedazo de identidad colgado en una pared, una manera de decir: todavía soy yo, aunque esté lejos. Y así,
Guadalupe se vuelve puente entre culturas, entre generaciones, entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. Si miras con calma la imagen guadalupana, notarás algo. No se impone con dramatismo, no hay gritos, no hay gestos agresivos, no hay amenaza, hay silencio. Y ese silencio, paradójicamente, dice mucho. Dice que la fe, a veces, no entra por la fuerza sino por la ternura. Dice que, en tiempos duros, lo que cura no es solo la explicación, sino la presencia. Y quizá por eso, cada 12 de diciembre, miles de personas cantan, lloran, agradecen y se abrazan al llegar. Porque no van a ver una pintura, van a encontrarse con un sentido. Al final, Guadalupe puede comprenderse de muchas maneras. Para unos, es un milagro histórico. Para otros, una construcción cultural poderosa. Para otros, ambas cosas a la vez. Pero hay algo que permanece. Guadalupe representa la posibilidad de que, incluso después de una fractura enorme, nazca una identidad nueva. Representa que la fe puede hablar en un idioma que el pueblo entiende. Representa que el dolor no tiene la última palabra. Y representa que, cuando todo parece demasiado, existe un lugar donde el corazón puede descansar. Así que, la próxima vez que escuches hablar de la Virgen de Guadalupe, recuerda esto. No es solo una imagen famosa, es una historia que se convirtió en compañía, es una devoción que se convirtió en identidad y, para millones, es una madre que sigue diciendo, sin cansarse, lo mismo que un día dijo en el Tepeyac, que no estamos solos, que valemos y que todavía hay esperanza.